Buenas tardes, licenciado y compañeros. El día de hoy hablaré sobre la investigación trastorno del espectro autista y exposiciones ocupacionales de los progenitores. Fue publicado en la Revista Española de Salud Pública en el volumen 87, número 1, en la fecha de febrero del 2013. La investigación se encuentra en la página 73 a la 85 y su INS es 2173 9110. La revista está indexada con Redalic, Janet, IME, Index de Enfermería, S. Cielo y Urlich. Hablando un poco sobre los autores fueron Manuel Pino López y Dulce M. Romero Ayuso. Manuel Pino López trabaja en atención temprana en el Centro de Base de Atención a Personas con Discapacidad de Ciudad Real. Trabaja en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de la Comunidades y la Castilla de la Mancha. Sobre Dulce Romero, ella trabaja en el Departamento de Psicología en la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería en la Universidad de la Castilla de la Mancha. Sobre otros trabajos que realizaron, otras investigaciones, en el caso de Dulce Romero, ella trabajó en las investigaciones sobre la evaluación de usabilidad de una aplicación de interfaz de usuarios distribuida para la evaluación de la organización visomotora, también en la evaluación del procesamiento sensorial y funcionamientos ejecutivos de la infancia. Y por último, también trabajó en la calidad de vida relacionada con la salud de las mujeres a la sexta semana y sexto mes posparto por modalidad de parto, etc. Estas entre muchas otras más. Ok, ¿de qué trata el artículo? ¿Qué es lo que se investigó? Se investigó las ocupaciones de los progenitores con relación al aumento del trastorno del espectro autista. Se basaron en informaciones ya específicas y se quería investigar o analizar si esos factores también afectan para que haya un aumento del autismo en estos últimos años, que se ha aumentado poco más los resultados. Entonces querían ver si esto es causado por algo epigenético. ¿Cómo se hizo la investigación? Se realizó un estudio observacional de casos y controles mediante el análisis retrospectivo de los expedientes de todos los niños valorados en el servicio de atención temprana en la provincia de Ciudad Real, entre el 1 de enero de 2009 y 28 de febrero del 2011. ¿Cuáles fueron los objetivos de la investigación? El objetivo de este estudio es medir si las ocupaciones de los progenitores expuesta a factores que producen alteraciones epigenéticas, como es el trabajo nocturno, el trabajo con disolventes y la exposición a campos electromagnéticos, pueden estar relacionados con el aumento del trastorno del espectro autista en la descendencia. ¿Cuáles fueron los alcances de la investigación? En el periodo de estudio ya mencionado, el Servicio de Atención Temprana de la Ciudad Real valoró el desarrollo de 1.050 niños entre las edades comprendidas de 0 a 6 años. Se observaron 206 ocupaciones maternas y 200 ocupaciones paternas, con un total de 406 ocupaciones de los progenitores observados. De ambos progenitores se tomó información relativa a la edad en el momento del nacimiento del niño y su nivel educativo. En ningún momento del proceso de recogida de datos se tomó ninguno que permita identificar a los participantes. Ok, entonces de esa selección de 206 ocupaciones maternas y 200 ocupaciones paternas, se busca la población. Los sujetos de estudio claramente son los niños con TEA y los controles fueron con los niños sin TEA, que acudieron al mismo servicio durante el mismo periodo también. Se seleccionaron y analizaron para este estudio los niños con edades comprendidas entre 16 y 36 meses. Eso quiere decir que de los 406 ocupaciones que analizaron, después vieron las edades de los niños, que en este caso fueron de los 16 a los 36 meses. Entonces eso ya se redujo a 211 niños. ¿Cómo se seleccionó la muestra del sujeto? Ya mencioné un poco. Se consideró válido todos los casos en los que se conocían las ocupaciones del padre o la madre biológica. ¿Qué instrumento de recolección de información se utilizó para el estudio? Se utilizó como fuente exclusiva para realizar la investigación
la revisión de todos los expedientes que cumplían los criterios de selección, que contenían documentación e información aportados por las familias. El cuestionario que sirve como guión de la entrevista semiestructurada de la anamnesis. ¿Qué estrategias de análisis se utilizó para los resultados? Se utilizó como prueba el MCHAT, que es un test de detección adecuado con una sensibilidad y especificidad que permite distinguir a los niños con trastorno del espectro autista de otros niños con retraso simple de lenguaje, retraso mental o habilidades sociales inadecuadas. A partir de esta prueba se analiza a partir de los 16 meses de edad hasta los 48 meses de edad. Se realizó las comparaciones de medias de edad de los progenitores de los niños con y sin TEA mediante el cálculo de T de Student y se comprobó si existía asociaciones entre TEA y nivel educativo de los progenitores mediante la prueba CHI-2. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, de esta tabla sobre la característica sociodemográfica de los progenitores entre los 16 a 36 meses, se habla sobre las edades de los padres, sobre el nivel educativo de los padres, sobre el nivel educativo de las madres y sobre el sexo femenino-masculino. En estos resultados no se encontró mucha diferencia entre los niños que nacieron con trastorno del espectro autista, ¿no? Ya en el caso de las edades de los padres y del nivel educativo. Ahora, otras de las investigaciones que se realizó con el test MCHAT, son que, bueno, de los 206 casos válidos, se encontraron que 70 son con TEA y se encontraron a 136 sin TEA, de los cuales 51 tenían alteraciones del desarrollo del lenguaje, 43 con retraso psicomotor, 24 con retraso de origen óseo-articular, 6 con síndrome de distintos tipos sin relación con el TEA, 3 con trastorno de la regulación y del comportamiento, 1 con hemiparesis, 1 con tumor cerebral y 1 con riesgo social. Se encontró una proporción de niños y niñas de 1.8 entre 1 en los grupos sin TEA y 5.4 entre 1 con los grupos con TEA. Es decir, que hay más niños que niñas. De esta segunda tabla que habla sobre los trabajos que realizan los padres, se encontró que las ocupaciones de la madre más frecuentes encontradas con niños con trastorno del espectro autista fueron 21 madres amas de casa, 6 enfermeras, 5 limpiadoras de oficina, hoteles o algo similar. En el caso de los padres, se encontró las ocupaciones de los padres más frecuentes encontradas en los niños fueron 6 peones de la construcción de edificios, 3 jubilados por enfermedad o por accidente y 3 pintores. También 3 electricistas de la construcción. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta investigación? Primero, los resultados del estudio muestran relaciones entre la dedicación de los progenitores a una ocupación, ya sea en el trabajo nocturno, manejo de disolventes o exposición a campos electromagnéticos. Y está relacionado con el trastorno del espectro autista en sus hijos, sugiriendo la participación de factores ocupacionales de riesgo para el desarrollo de alteraciones epigenéticas en el origen del trastorno del espectro autista. Los resultados también indican asociaciones entre el trabajo nocturno del padre o la madre y el trastorno del espectro autista con los niños, destacando entre todos los resultados de la repercusión del trabajo nocturno en las mujeres, que multiplica casi 3.5% de riesgo de que sus hijos tengan trastorno del espectro autista. También se concluyó como posible vía de influencia el trabajo nocturno, ya mencionado, la exposición de campos electromagnéticos y el trabajo de disolventes como producen estrés oxidativo, cuyo efecto puede ser inhibido en la melatonina. Las alteraciones epigenéticas producidas se transmitirían a los hijos afectando el sistema nervioso en formación, ya que se ha encontrado que los suelos de los niños con autismo aumenta la vulnerabilidad en las células madres neuronales al estrés oxidativo, pudiendo afectar en la neurogénesis preprogramada. También los resultados sugieren la necesidad de aumentar las medidas preventivas y de la salud pública en torno al trabajo nocturno, el trabajo de disolventes y la exposición de campos electromagnéticos, puesto que además de los riesgos ya conocidos, se pueden añadir el incremento de probabilidad de trastorno del espectro autista en la descendencia. Ok, hablando un poco sobre mi opinión de la investigación,
Sobre la utilidad y la importancia particular de este estudio, lo más importante que nos brindó este estudio es la información relevante sobre algunos de los motivos del aumento de los casos de los niños con trastorno de espectro autista en la actualidad. ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades metodológicas de esta investigación? Ok, la fortaleza, siento que esta es la investigación más clara, más sensata, más investigativa que he analizado, porque los otros seguían en una idea así nomás. En esta se primero buscaron investigación y después formularon una pregunta de que si esos trabajos también afectan al trastorno del espectro autista. Y bueno, creo que todo lo que está relacionado a esta investigación me gusta mucho, la información que tienen, la información que brindan, la forma en cómo encontraron esa información, porque en las otras investigaciones decía mucho que los padres no son una fuente bien fiable porque pueden estar mintiendo. Pero en este caso fue investigación, bueno, primero de la anamnesis, que ahí no se tiene que mentir, si en dado caso mienten, del centro de salud, obviamente tienen que haberlo analizado y volver a aplicarle la entrevista o el cuestionario, la guía para que dijera la verdad. Entonces, en ese entonces yo creo que sí es una fuente muy fiable y también la prueba que ellos mismos realizaron para saber qué niños tienen trastorno del espectro autista y los otros que no. Entonces siento que tiene una gran fortaleza en esta investigación. La debilidad, número uno, fue el tamaño de la muestra, porque aunque al principio se miraba un montón de niños, 1050 niños, después 406 niños, después 211 niños, que fue la muestra, y después de esos 211 niños, solo 70 fueron con trastorno del espectro autista, y creo que para haber analizado un poco más o tener una muestra o unos resultados un poco más fiables, más concretos, creo que hubiera sido mejor que la investigación hubieran participado otros centros de ayuda para las personas con problemas, como el centro que realizaron ahorita. Siento que hubiera sido muy, muy bueno para tener una muestra un poco más grande. También los mismos autores mencionan que una de las debilidades que realizaron en esta investigación fueron que no buscaron ayuda de especialistas en la área, ya sea de los trabajos nocturnos o médicos sobre las alteraciones en los trabajos nocturnos, sobre los trabajos de disolventes y sobre los médicos, podríamos decir, los especialistas que saben sobre esa rama, para tener una mejor información de cuáles serían las consecuencias, por qué motivos se hacen y eh, que sería bueno que la próxima sí se utilizaran a esas personas o llamaran a esa persona, porque sí se necesitaba en esta investigación, ya que solo se guiaron por la información que ellos buscaron, pero no buscaron a un especialista. ¿Qué futuras investigaciones se podrían desprender de esta? Bueno, creo que una de las primeras sería que se evaluara esta misma investigación, pero con un rango elevado de edad de los niños. O sea, ya que no sea solo a los 36 meses, sino alargarlo un poco más. Lo otro es que sería bueno, ya que los resultados, había más resultados o más indicios de las personas que trabajan nocturno, sería bueno que hicieran una investigación sobre los efectos que pueden producir el trabajo nocturno y más específico el estrés, ya que una de las teorías decían que posiblemente era el estrés que generaba el trabajo nocturno en las mujeres, ya que fueron las más afectadas. Y, o sea, ¿cuál sería el efecto del estrés nocturno en las madres y su relación con el trastorno del espectro autista en sus hijos? Por último, sería bueno realizar una investigación para analizar si el desempeño de riesgo de ambos padres afecta para que haya una posibilidad de tener un hijo con trastorno espectro autista. Saber si esto es solo si uno de los progenitores trabaja en ámbito de riesgo o tienen que ser los dos para que haya más probabilidad que su hijo nazca autista. Bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos a la próxima.